Muy buenas tardes para ustedes, así es, nos encontramos aquí en la casa de Luna y de Mariel. Esta es la casa del horror. Aquí es donde este hombre las asesinó a sangre fría. Algo que estaba absolutamente planificado, planeado. Fíjense, nosotros estamos en la parte de atrás de la casa. Fíjense que ahí se ve una puerta, la puerta principal, hay unos trapos allí en el patio de entrada. Y arriba, en el techo, es donde el vecino hoy nos contaba más temprano que este hombre, en octubre del año pasado, se escondió en ese techo amedrentando a la madre de su hijo, hasta que ella tuvo que hacer la denuncia policial pidiéndole auxilio, Mariel, la abuela de la criatura, a los vecinos de al lado para que venga la policía a auxiliarlas, porque este hombre se había instalado, se había escondido arriba de ese techo. El sábado a la mañana, él entra, fíjense, si nos da la cámara, ven que por el lateral derecho, estamos mostrando la parte de atrás de la casa, hay una reja abierta. Por ese pasillo ingresa, porque él salta al paredón de la casa por delante, entra por ese pasillo y por esa puerta que está frente a cámara es donde ingresa a la casa y las termina asesinando de un tiro a cada una, tanto a la madre como a la abuela de la criatura. Pero les voy a hacer el recorrido porque después lo que hace es salir por acá. Viene caminando como si nada hubiera pasado, llevándose a su hijo a punto de cumplir 6 años, camina tranquilamente y aquí a la vuelta nos vamos a encontrar con el portón del taller del vecino que lo ve pasar caminando. Lo ve después de haber escuchado. Él lo señala como un estallido. Claro, eran los disparos. Apenas habían pasado 5 minutos. Que sabía que había ingresado a la casa, que da cuenta después por el horario, escucha el estallido, que eran los 2 disparos, y después lo ve pasar por acá caminando, jugando, porque este portón donde él trabaja estaba abierto, estaba trabajando, tiene un taller mecánico. Lo que hace es pararse en el frente de la casa. Ahora nosotros vamos a caminar hasta allá y ahí espera el taxi. Ustedes tienen las imágenes que pudieron captar las cámaras de seguridad de las viviendas linderas, tanto la de enfrente, que registró lamentablemente una captura nada más de pantalla porque no queda grabado el video, pero sí, más adelante hay otra cámara que tiene el horario preciso de cuando se toma el taxi y se va de aquí. Taxi que lo lleva hasta la terminal de aquí de Córdoba. Después pide otro porque evidentemente lo que quiso hacer es tomarse un micro, no pudo y volvió a llamar un taxi y fue en otro taxi finalmente hasta Gualeguaychú. Ustedes saben que hace instantes nada más acabo de hablar por teléfono con una amiga de Luna que me contaba que el día 2 de septiembre, que es quien seguramente aportó el audio que ustedes habrán escuchado de la propia Luna, donde hacía referencia respecto de este plan macabro que tenía con esa invitación a celebrar el cumpleaños allí en Uruguay, donde ella tenía una habitación preparada y ella era la única que podía asistir, no así el resto de la familia, ni siquiera su propia abuela. Y me decía que habían estado hablando por teléfono. Ella no quiere hablar porque también tiene un hijo chiquitito y se ocupa de este tema de violencia de género, entonces, bueno, tiene temor por proteger a su hijo particularmente. Me decía que Luna le había dicho que este hombre en agosto se entera que había perdido la tenencia de su hijo, que finalmente la justicia había fallado a favor de Luna después de una infinidad de denuncias en todas las cosas que vivió, especialmente esta donde él se queda en el techo de esta casa, y que Luna le dijo, si yo voy me mata. Si yo voy me mata. Por eso ella ya lo sabía, claro. Y por eso es muy valioso el testimonio de Pablo, que nos cuenta que el día jueves ella les pide el teléfono prestado porque no tenía comunicación en su teléfono, no le funcionaba, no se podía comunicar, porque quería llamar a la justicia. El viernes se le vencía la perimetral. Claro. Ella, en la guardería donde llevaba a su hijo, ya había dado la alerta, había dicho, ojo, por favor, porque tengo miedo de que venga para acá. No sé si está en Córdoba, porque él ya le había mandado ese mensaje con la intención de que ella fuera a Uruguay a festejar ese cumpleaños, porque el plan que tenía ya estaba diseñado. Lo que quería era asesinarla y quedarse con su hijo luego de haber perdido en las instancias judiciales la tenencia de su hijo.
Realmente esta joven ha vivido, ella y toda su familia, una verdadera pesadilla. Y les muestro por último, ustedes me dirán si me quieren preguntar algo más, estas son las cámaras de seguridad. Esta es la cámara que no llega a grabar porque no tiene registro y a medida que pasan los días se van borrando, duran determinado tiempo. Hace instantes estuvo el Ministerio Público Fiscal tratando de hacer el relevamiento, pero finalmente no pudieron tomar más que lo que ya sabíamos que tenían, que son algunas capturas de pantalla, nada más. Pero sí, la clave en cuanto a la partida, cuando él se toma el taxi, lo arroja la cámara de seguridad que está allí donde vemos la luz blanca. Nosotros hoy más temprano, estamos de temprano aquí trabajando. Esa cámara de seguridad sí se ve a distancia porque estamos a algunos metros, pero sí se ve cuando llega el taxi, cuando ellos los toman, que están resguardándose del lado de enfrente por el sol que había en ese momento. En el video dice 11:23, pero nos alertaba la vecina que está retrasada, está adelantada una hora, que en realidad el horario son las 10:23. Perfecto. Aquí no llega con el Corolla. El Corolla, evidentemente, después de muy probablemente haber asesinado, entiendo que ustedes están al tanto, al remisero, ya lo había prendido fuego y lo había dejado en Villa Retiro. Viste que el viaje, ya yendo al remisero, Mariela, exacto, empieza el día 7 a las 8 de la noche aproximadamente. Sí. Y hace la denuncia esa misma noche la familia. Exacto. Porque dejan de comunicarse con Palacio y ahí se preocupan. Iba a ser un viaje ejecutivo, le había dicho eso. Y el día 9 aparece el auto prendido fuego en Córdoba. Sí. Y lo que vos estás contando del crimen es el día 11, 10 y pico de la mañana. O sea, hay casi 2 días de diferencia entre el auto incendiado y el crimen. Todavía no está claro qué hizo en ese interín, ¿no? ¿Dónde estuvo? Exactamente. Bueno, nosotros hoy más temprano, cuando hablábamos con la abogada Sonia Gómez, que representa a la familia de Martín Palacios, nos decía que ellos tenían un conocimiento previo, tanto Palacios como el asesino, que ya habían realizado algunos viajes, por lo menos 2 ella sabía por parte de la familia, porque más allá de representar a la familia son amigos y le había comentado de estos viajes que hacía con esta persona y que inclusive al padre le había dicho que era con él el viaje y que lo tenía que pasar a buscar por Concordia. Ahí se encontraban, que ustedes tienen las imágenes del momento que sube al Corolla de color blanco y que se venían para aquí, para Córdoba. Pero a la 1:30, después de que Martín les manda una captura de pantalla, cuando ya está en la terminal de Concordia, a la 1:30 se corta toda comunicación. Por eso inmediatamente le llama mucho la atención a la familia y hacen la denuncia policial. Y bueno, después lamentablemente, claro, se encuentra el vehículo incendiado, incinerado y bueno, hasta el día de hoy buscando cuál era el paradero de Martín Palacios. Sí me decía la abogada que evidentemente algún familiar recordó que ahí a Villa Retiro, donde aparece el auto, en alguna otra oportunidad ya lo había llevado o por lo menos había mencionado que iba ahí. Evidentemente ahí él tendría algún lugar donde parar, donde quedarse, esconderse en los días hasta que finalmente se produce el ataque acá el día sábado alrededor de las 10 de la mañana, Paulo. Clarísimo, sí, claro, clarísimo. Mariela, bueno, nos quedamos allí, impecable tu reporte desde Córdoba y en un ratito retomamos el contacto, Mariela. Tanda, ya volvemos.